empecé a vivir, aquí empecé a soñar, a hablar y a caminar, aquí aprendí a rezar, a conocer la fe para enfrentar mis miedos. Aquí sentí el calor de mi primer amor, de mi mejor mujer, que todo lo entregó y llena de ilusión formó en su ser mi cuerpo. Aquí escuché la voz de un héroe, un gran señor que me enseñó a luchar y a conocer a Dios, tratando por igual a todos los demás, sin sentirse inferior ni superior jamás, que siempre predicó con el ejemplo. Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo. Es ese amor que es incondicional, en cada calma o a la tempestad, el equilibrio simple y natural. ¿Qué tal, amigos y amigos? Bienvenidos una vez más a tu programa Construyendo Familias Sanas para el Mañana. Les habla el pastor consejero de familia Renzo Ortiz de la Iglesia Cristiana Centro de Fe y Esperanza La Unión, donde hoy, un día más y todos los días, damos gracias a Él, porque gracias a Él, tú y yo podemos ser salvos. Mi familia, mi casa, mi hogar, nuestro matrimonio y nuestros hijos. Bienvenidos, bienvenidas. Y sé que a medida que hemos venido desarrollando para crecer, para permanecer, vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido. Nuestra invitación es todos los sábados a las 3:30 de la tarde, Canal 8 Comunitario de La Unión y por YouTube, Renzo Ortiz, Noticias La Unión. Entonces, a medida que hemos venido fortaleciéndonos a nivel de la familia, quiero preguntarte hoy, ¿cómo estás allá en tu casa, en tu familia? ¿Cómo estás en tu hogar? ¿Qué estás poniendo en práctica de lo que estás aprendiendo? Porque no quiero que sea un programa más para llenar un tiempo, sino que a través de lo que hemos venido haciendo, pues tú puedas entender que es mi responsabilidad, que es mi compromiso poner en práctica lo que he venido escuchando. Prepara tu corazón, prepara tu alma, prepara tu espíritu y allá en familia vamos todos a aprender un poco a fortalecer. Recuerda nuestro lema: hagamos de nuestra familia el mejor lugar para crecer. Hoy vamos a trabajar un tema a nivel familiar sobre la sinceridad. Vamos a definir algunos conceptos: qué es la sinceridad, para qué sirve la sinceridad, cuál es el resultado cuando yo soy sincero y qué beneficios, para bien o para mal, trae la palabra sinceridad. Dentro del núcleo familiar, uno que espera dentro de la familia, pues que todos los que estemos habitando bajo ese mismo techo haya la palabra honestidad, sinceridad y transparencia. Porque si somos una familia bien conformada, bien diseñada, es para fortalecernos y crecer. Pero quiero hacerte una pregunta ya, antes de que entremos en materia. ¿Cómo definir el campo de la sinceridad, aun cuando uno descubre que la persona más cercana no es sincera con nosotros? ¿O cómo nos sentimos cuando yo no soy sincero con la otra persona y aparento o muestro lo que yo no soy? Quiero que tú entiendas una posición hoy. ¿Por qué nos cuesta hablar de la verdad? ¿Por qué no somos sinceros? Quiero decirte algo. Los primeros engañados
Cuando no somos sinceros, somos nosotros mismos. No es la persona a la que le hicimos el daño. Así que papá, mamá e hijos, prepárense allá donde están para que podamos articular y poder decir: papá, mamá, gracias porque desde pequeño me enseñaste a ser sincero o sincera. Miremos dentro de lo que vamos a trabajar para fortalecer la personalidad del ser más que el hacer. Pero ¿alguna vez te has sentido desilusionado al descubrir que no te dijeron la verdad? Cierto que es muy duro, cierto que cuesta, cierto que duele. Y uno dice, pero ¿en qué momento no habló con la verdad, no fue sincero conmigo, si yo soy transparente y honesto con él? La finalidad es que la verdad, por no decir la verdad, se descubre un engaño y una mentira. Y nosotros los humanos por naturaleza nos cuesta reconocer, nos cuesta enfrentar la vida. Y por eso es que el fortalecimiento familiar, después de Dios en el poder absoluto, es cómo nutrir para crecer, para madurar, para tener carácter, pero para poder decir, en mi casa hay sinceridad, en mi casa hay honestidad, en mi casa hay transparencia. Observa esto. ¿Cómo es que vivimos poquitos en una familia? Pongámosle 3. Papá, mamá y un hijo. Y entre 3 y no hay sinceridad. Entre 3 y no hay honestidad. Entre 3 y no hay transparencia. Y estamos hablando de un mínimo de personas a nivel de familia. ¿Qué se dirá de aquellos donde son 6, 10? ¿Te imaginas qué podría pasar? Por eso el fortalecimiento familiar implica en el interior de lo que yo soy. Papá, tú no eres papá solamente de título. Mamá, tú no eres mamá solamente de título. Usted como papá, usted como mamá tiene una responsabilidad. Y eso es una demanda. ¿Cómo voy a crecer para ayudar a mis hijos al fortalecimiento? Y es lo que yo quiero que entiendas hoy. La sinceridad es la capacidad, escucha muy bien lo que te voy a decir. La sinceridad es la capacidad de ser verdadero, auténtico y único. ¿Estás escuchando lo que te estoy diciendo? Es la capacidad de ser verdadero y auténtico y único. Verdadero, auténtico y único. 3 condiciones que me estructuran la palabra, la sinceridad. Tal como se dice, es una verdad. Ahorita te vas a dar cuenta en el desarrollo de la temática, cuando yo muestro lo que yo no soy, cuando yo no soy auténtico. Ahora, cuando yo no soy genuino y original y único, estoy mostrando otra faceta de mi vida. ¿Sabes cómo se llama? Hipocresía. Yo no puedo aparentar que soy un buen papá sabiendo que en casa no cumplo como debe de ser un papá. Yo no puedo aparentar que soy una buena mamá si en casa no muestro lo que es ser una mamá. Una de las razones principales en el fortalecimiento familiar que yo te quiero llevar como consejero espiritual es que seamos genuinos, que seamos originales, que seamos auténticos. El solo hecho de yo tener esas 3 cualidades, los que están a mi lado también van a tener lo mismo. Por eso es muy importante en lo que estamos hablando y definiendo hoy. ¿Cómo se define
en el diccionario la palabra sinceridad. Es una verdad, es algo o falta de fingimiento o de una mentira o de un engaño que alguien hace o dice. Así se define la honestidad, la sinceridad. Tú y yo, basado en esa respuesta, podemos decir que la sinceridad es el que está exento de la hipocresía. La enfermedad del alma, en muchas, porque hay muchas, pero en este caso particular de la sinceridad, la enfermedad del alma, de lo contrario de la sinceridad, es la hipocresía. ¿Cuántas veces hemos dicho, deje de ser hipócrita, sea original? ¿Por qué no me dijo la verdad? ¿Por qué no fue honesto? Y eso es algo que yo quiero trabajar en el corazón. Mira, yo doy gracias a Dios por tu vida, allá donde tú estás. Bendigo tu entrar, bendigo tu salir, pero que hoy seas tú contristado en tu corazón y puedas determinar cómo seguir siendo sincero, pase lo que pase. ¿Sabes? Un fundamento de Dios, un principio divino de lo alto. Mientras que yo hable con la verdad, Él me va a ayudar y me va a respaldar siempre y cuando yo hable la verdad. Porque si estamos determinando hoy, en este principio, para poder determinar lo que yo soy, entonces yo tengo que tener una claridad. Y esa claridad me determina que la sinceridad es ser sencillo, que la sinceridad es una veracidad, o sea que es una verdad, que es un modo de expresarme libremente con las demás personas sin fingimiento. Es triste y es una realidad. Cómo a veces entre nosotros mismos aparentamos y mostramos lo que no somos. Hoy el llamado es a que seamos genuinos y originales y ser auténticos. La sinceridad nos está tocando hoy las puertas, nos está llamando que expresemos lo que somos y lo que sentimos. Y yo sé que muchos de los que están allá dirán, pero ¿cómo voy a expresar lo que yo sé? ¿Cómo voy a decir lo que yo sé? Hay un principio que dicen los grandes hombres de la historia. Hay principios. Lo secreto de lo secreto es no contar el secreto. ¿Por qué? Porque hay cosas que son secretas. Pero cuántas cosas, por mínimas que están en nuestras vidas, no los hablamos porque nos cuesta o porque no sabemos enfrentar la realidad de cómo manejar la situación con la otra persona. Yo no sé cuántas cosas tú sabes y que por no decirlas hay un causante de problema, de contiendas, aún hasta de muertes, porque no podemos o no decimos la verdad. ¿Todo esto en qué marcas? Mira, yo entiendo como consejero espiritual, yo no puedo decir todo lo que siento, pero sí te voy a decir algo. Mientras que yo determine cuáles son mis debilidades y tenga alguien en quien yo pueda descansar, esas debilidades se me van a convertir en una fortaleza en un mañana. Y tal vez esas debilidades que tú tienes hoy, necesitas fortalecerte para poder crecer en lo que vamos a hacer. Pero la pregunta hoy es, ¿quién eres? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo está tu corazón hoy?
¿Qué va a pasar? Escucha lo que te voy a preguntar. ¿Qué va a pasar cuando los demás, los más cercanos a ti, sí, allá en tu casa, se den cuenta que tú no fuiste honesto, que tú no fuiste sincero, que tú no fuiste transparente y único? Imagínate por un momento, ¿qué irá a pasar? ¿Te imaginas el caos que va a pasar? Y tú podrás autojustificar y tener muchas, pero muchas razones. Yo sé como consejero, todo tiene su tiempo, el día y la hora. Pero una de las cosas que tenemos que pedir nosotros los seres humanos a Dios es sabiduría para poder hablar lo que tenemos que hablar. Porque hablamos que da miedo. Quiero que miremos algo dentro de lo que estamos desarrollando. Hay tres cosas que me identifican a mí como ser humano: la lealtad, la autenticidad y la honestidad. Tres caracteres que me identifican lo que yo soy. ¿Por qué tengo que hablar de esa posición? Porque lo que tú eres hoy fue porque ayer lo decidiste. Lo que tú serás mañana es lo que decidas hoy. Entonces estamos en un núcleo de partida. Lo que fui, lo que soy y lo que seré. ¿Quién determina eso? Cada uno de nosotros. Por eso yo tomé la posición de la lealtad. ¿Qué implica? La lealtad es establecer un compromiso firme y profundo con las personas que a través de su amistad y de su cariño se ofrecen a ser sinceras con nosotros. Qué bonito poder definir esa palabra lealtad así. Si tú eres honesto conmigo, si tú eres leal conmigo, yo voy a ser sincero y leal contigo. La deslealtad es uno de los factores que destruyen y dañan más a un corazón. Porque la vida es esta. ¿Cuándo cree uno que el ser que uno más ama se ha de convertir en un mañana en un enemigo? Cierto que uno no lo piensa. Uno que espera que así pase lo que pase, haya lealtad. Como segunda condición, está hablando de una posición personal que es la autenticidad. ¿Qué es? Es el requisito básico de ambas. ¿Qué determina quiénes somos y cómo somos? Estas dos palabras generan con los demás unos lazos de unión, de firmeza y de ser verdaderos y perdurables que puedan ayudarme a enriquecer mi vida. La práctica de todos esos valores es la que va a poder estrechar esa relación. Mira esto. ¿Cuántos amigos tú puedes contar en la palma de tus manos? ¿Cuántos amigos tienes hoy? 1, 2, 3, 4, 5, muchos, o no tienes. Porque no todos son amigos. Hay compañerismo, hay amistad, pero hay amigos de amigos que nos van a ayudar a fortalecer. Te voy a decir algo. Un amigo es el que te dice la verdad. Ese sí es un amigo. Un amigo es el que te confronta. Un amigo es el que está contigo en las buenas y en las malas. Pero un amigo siempre va a ser honesto. Todas esas condiciones me determinan la honestidad y la autenticidad.
Y número 3, la honestidad. ¿Cómo definimos dentro del plan de la sinceridad la honestidad? Se refleja en nuestra justicia de nuestras acciones. Nunca finges algo de lo que no somos para poder obtener un privilegio. ¿A dónde quiero llegar dentro de esta temática? No aparentes lo que no eres. Sé genuino, sé original y sé transparente. Todas estas características me van a fundamentar en lo que yo soy. Y quiero ir dándole una aplicación a la sinceridad como base de crecimiento y de fortalecimiento. Donde hay sinceridad, escucha esto por favor, y si lo puedes escribir, escúchalo. Donde hay sinceridad, hay diálogo, confianza, honradez y comunicación. 4 cosas que me van a ayudar a ser sincero. Diálogo, confianza, honradez y comunicación. Ahora, vamos a tomar estas 4 áreas de la sinceridad y las vas a llevar a tu corazón. Sí, allá donde tú estás, allá en tu familia. ¿Cómo está el diálogo? ¿Cómo estás en confianza? ¿Cómo estás en honradez? ¿Cómo estás en comunicación? Mire, aquí no es decir, él está mal, ella está mal. Aquí es decir hoy, yo qué puedo hacer para ayudar a los que están mal. ¿Cuál va a ser el granito de arena que tú vas a invertir hoy por la sinceridad? Primero a ti mismo, porque todo comienza primero en el ser. Lo segundo, en los que están a tu alrededor. Yo tengo que ser percutor de la paz e interior en mi casa, en mi familia. Y todo esto es lo que me va a llevar a ser responsable en lo que yo voy a hacer. No es posible la sinceridad si hay estas 4 cosas. No es posible la sinceridad si hay estas 4 cosas. 4 enfermedades que están destruyendo, que están atacando, que están matando al ser humano. La hipocresía, el cinismo, la falsedad y la deslealtad. Así como hay un antídoto para sanar, también hay una enfermedad que está destruyendo. Mira, por falta de sinceridad, entonces estas 4 enfermedades que son la hipocresía, el cinismo, la falsedad y la deslealtad son lo que están acabando y destruyendo al corazón humano. Y mira, son enfermedades del alma, son enfermedades buscadas. En el área espiritual y del alma, uno se enferma porque quiere. Porque si yo determino quién soy yo tengo que tener muy claro quién soy yo. Ahora, ¿cuánta hipocresía? ¿Cuánto cinismo? ¿Cuánta falsedad? ¿Y cuánta deslealtad se está viviendo hoy así? Yo no puedo decir, yo estoy bien, sabiendo que en mi interior hay estas enfermedades. Mientras que yo no reconozca y enfrente mi enfermedad, yo no voy a poder determinar mi salud. Porque no estoy hablando de una enfermedad del cuerpo, estoy hablando de una enfermedad del alma. Cuando yo, estoy hablando en primera persona, muestro, hablo o hago lo que yo no soy, yo puedo determinar que yo soy hipócrita. Y lo contrario de sinceridad es ser hipócrita.
Si yo estoy determinando que la hipocresía, que el cinismo, que la falsedad y que la falta de deslealtad me están destruyendo, yo tengo que encender hoy las alarmas y hacer esto. ¿Qué queremos fortalecer dentro de todo esto? Basado en esos 4 parámetros, la sinceridad se puede determinar y está herida cuando yo rompo la relación con los demás, cuando nos callamos lo que pensamos, cuando no hemos aprendido a decir que no, cuando la ocasión lo amerita y sobre todo cuando creemos que por ser sincero solo nos va a traer problemas. Determinemos esto dentro del fortalecimiento y el crecimiento del ser. ¿Qué espera nosotros los padres? Que nuestros hijos sean sinceros, ¿cierto que sí? Pero para que nuestros hijos sean sinceros, primero tengo que ser yo sincero. Porque ¿cómo le voy a exigir, le voy a demandar a un hijo que sea sincero si yo no soy sincero? Si estás pensando lo que te estoy diciendo, mira esto. ¿Cuántas veces hablamos lo que no tenemos que hablar? Y nos comprometemos. Es más, contamos lo que no tenemos que contar. Pero cuando nos llaman a cuentas para ver si yo dije eso, lo primero que dijimos o decimos es, yo no dije eso. Lo entendiste mal. Y se forma un conflicto más, porque nos cuesta reconocer. Te voy a decir que Dios nos ayude, hoy más que ayer, a ser auténticos, genuinos y originales. Yo te invito a que juntos, de la mano de Dios, podamos construir, reconstruir, quitar lo que está estorbando en medio de mi vida personal, familiar, en lo social. Pero que tú hoy allá donde estás puedas de ser determinante y poder decir, me puedo mirar a un espejo y determinar, ese sí soy yo. Qué bendición, ¿cierto? Eso se llama autenticidad. Es el reflejo de lo que yo soy. Que hoy podamos decir, ya, porque me voy a reconocer primeramente como yo estoy. Es una oportunidad, es un llamado hoy, que juntos podamos determinar en lo que vamos a crecer. Y sé que vamos a poder entender todo lo que está bajo el propósito divino de Dios para nosotros ser mejor personas. Consejo, no sigas aparentando lo que no eres. Sé genuino, sé original. Piensa hoy, determina hoy cómo poner en práctica lo que estoy aprendiendo. Y recuerda esto, cuando Dios comienza algo nuevo en nosotros, Él lo termina. Seguimos una vez más en este tu programa, Construyendo Familias Sanas para el Mañana, donde estamos creyendo que la mano de Dios está interviniendo en nuestro ser, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hijos, y que tú y yo podamos ser esos portadores de gozo, de alegría y de poder ver a esos hijos bien restablecidos. Hoy estamos trabajando el tema de la sinceridad. ¿Cuál es mi condición y cuál es mi posición ante la sinceridad? Quiero que miremos algo. Cuando hablamos de la palabra sinceridad en relación con nosotros mismos, el primero que tiene que determinar en esa relación soy yo. Nos decimos a nosotros mismos lo que realmente está mal. Piensa eso. Es una confrontación personal. Tú te dices a ti mismo lo que está mal.
¿Cierto que no lo diríamos? Porque nuestro instinto natural, aún sabiendo y sabemos que lo que estamos haciendo está mal, pero no cambiamos. Pregúntate hoy, ¿tú mismo serías capaz de decirte una mentira a ti mismo? Gracioso, ¿cierto? Tú mismo te mentirías. ¿Qué pasaría? El llamado hoy en construir familias es cómo estoy yo antes de. Si tú te dices a ti mismo lo que está mal, tú lo entenderías. Nosotros necesitamos de un amigo o de una amiga que nos diga en el amor, ojo, esa es la palabra clave, que nos digan en el amor lo que está mal. Porque, ¿qué determina eso? Cuando yo aparento lo que no soy, es porque yo tengo una doble identidad. Si estoy con unas personas, me comporto de una manera. Y si estoy con otras personas diferentes, me comporto de otra manera. El punto de partida es que esa persona que muestra dos facetas de vida tiene dos personalidades. Dependiendo con quién esté, se comporta. Y el propósito hoy es que seamos auténticos, genuinos y originales. Cuando yo no acepto mis errores, siempre voy a culpar a los demás. A muchos nos cuesta hoy la corrección. Es tanto. Cuando se llama a alguien para pedir un informe por algo que se descubrió y la otra persona está a la defensiva. Y el problema, en vez de ser la solución, se convierte en otro problema. Porque no somos originales, porque no somos genuinos, porque no somos auténticos. Papá, mamá, hoy estamos más llamados, más que ayer. Mira la degradación familiar que está sucediendo hoy en día. Ya no hay ese vínculo familiar. Si tú y yo no nos unimos de la mano de Dios para trabajar en estos tiempos, ¿tú te imaginas lo que va a pasar en un mañana con las familias? Ya la palabra familia está en riesgo de desaparecer. Ya no hay familias compactas. Ya no se trabaja tanto como antes en las familias, en el fortalecimiento, en el crecimiento. Qué bueno que hoy podamos decir, voy a comenzar por determinar lo que yo soy. Hay unas frases para medir nuestras vidas que van a determinar mi condición. La única manera de ganar en una discusión es evitándola. No. Así no se ganan las discusiones. Las discusiones se hicieron para hablar. Pero ¿cuántas veces uno evita una discusión y todo eso produce y daña el corazón? Escucha esto. Hoy hay que mirar con los ojos de la otra persona, porque cuando yo miro con los ojos de la otra persona es porque yo aprendí a perdonar. La palabra clave hoy en tu programa Construyendo Familias Sanas para el Mañana, en el tema de la sinceridad, es el perdón. Esa es la base sólida que nos va a ayudar a crecer, porque mientras que haya perdón, podemos hablar del amor. El amor es la simiente del perdón. Pero si yo perdono, es porque la simiente del amor ya está en mí. Tercera frase. Nunca te rindas a los sueños personales y a los de los demás.
Estos 3 consejos que te queremos dar producen un efecto en cada uno de nosotros. ¿Cuáles serían entonces esos efectos? 3 reglas a seguir. La primera regla, la regla de oro. Escúchalo. Y si lo puedes escribir allá en tu libreta de apuntes, puedes hacerlo. Aprende a decir las cosas de manera correcta, sin dañar el corazón de la otra persona. Esa es la regla de oro. La regla de plata. Sé sincero a partir de hoy contigo mismo. Tercera regla de bronce. Decimos lo que hay que decir, aunque alguien nos ofenda. Entonces, toma estas 3 reglas. La regla de oro, de plata y de bronce. Y que tú puedas determinar hoy en todo lo que tú eres y puedas definir lo que tú eres. ¿Qué hace la educación en virtudes? La educación en virtudes me forma y me va a ayudar con mis hijos a un fortalecimiento en virtudes porque hablamos de unos buenos hábitos. Y esos hábitos determinan el crecimiento y el desarrollo habitual de ese hijo. La repetición constante de mis acciones, cuando yo soy sincero y veo y mi hijo ve lo que yo soy, él lo va a formar como un hábito. ¿Sabes por qué? Porque ¿cuál es el ejemplo a seguir de un hijo? El papá y la mamá. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros? Lo he dicho y vuelvo y lo digo. No esperes a que tu hijo crezca para que le enseñes. Enseña a tu hijo desde temprana edad para que lo que siembres en esa semilla un día se convierta en un gran fruto. Si estamos hablando del mismo lenguaje. Cuando yo inicio todo, desde el proceso del nacimiento, ese niño va a crecer en principios, en valores y va a tener una autenticidad clara y oportuna de lo que es tener una familia. La sinceridad. En pocas palabras, ¿cómo se define? Ser sincero y ser franco, ser veraz, ser digno de confianza. La confianza produce ese efecto en mí. Mira, que Dios nos ayude a guardar las cosas secretas que tenemos que guardar. Pero hay cosas que no podemos decir. Porque si amamos y queremos cuidar el corazón de la otra persona, lo tenemos que tener acá. Y pedirle a Dios que nos dé mucha sabiduría para poder hablar lo que tenemos que hablar. Esa sinceridad produce integridad, valentía, coherencia, conocimiento de uno mismo a la realidad de lo que nosotros somos. Así como hay unos factores de beneficios, cuando yo soy sincero, también hay unos peligros que están en contra de la sinceridad. ¿Cuáles serían? Cuando tenemos comunicación al azar y hablamos y no tenemos una coherencia de lo que estamos hablando, sin tener en cuenta de lo que decimos. Que Dios me añade a mí primeramente dominio y control propio para poder tener y cumplir esto. Aquí hay una verdad. Si yo hablo la verdad, yo tengo que tener un fundamento basado en esa verdad. Pero yo tengo que saber el día, la hora y el momento. Porque si yo quiero el bien de esa persona, yo no puedo ser, dentro de esos peligros, ser espontáneo y estar hablando por estar hablando. ¿Cuáles son mis consejos y mis recomendaciones con nuestros hijos? Desde los 3 años, el niño comienza un periodo en su vida
de ser sensitivo a la sinceridad. Oiga, le estoy hablando de 3 años. A los 6 a 7 años, ese niño ya se encuentra en el periodo de ser sensitivo. ¿Por qué? Porque vio, porque escuchó y porque comenzó a hablar lo que él veía. ¿Cuál va a ser el efecto y cómo hacerlo como padres? Comienza a estimular a tus hijos desde temprana edad para que cuenten las cosas, así sean mínimas, de su vida. 2. Explicarles por medio de la comunicación y el diálogo las cosas personales. Número 3. Comienza a sembrar en tu hijo o tu hija un clima de confianza. Una de las cosas que más deteriora hoy es que nuestros hijos les cuesta contarnos las cosas porque nosotros muchas veces somos con ellos así. ¿Cuál es la posición? Ayudarles a construir, no a destruir. Se trata de la herencia, de la heredad que son nuestros hijos. Otro consejo, ser accesibles a nuestros hijos es estar siempre disponibles. Los hijos son el fruto de nuestro amor, pero los tenemos que escuchar, los tenemos que dedicar tiempo, porque uno de los factores que más reclaman los hijos hoy es la falta de tiempo, por falta de los padres, en el mayor caso del papá. Entonces, que compruebe que decir la verdad es más rentable. Todo en su tiempo. Tranquilos, papá y mamá, todo en su tiempo. Pero no permitamos más que nuestros corazones se dañen o se destruyen cuando nos damos cuenta que una persona nos mintió, nos traicionó, nos engañó. Todo comienza en casa. ¿Cuándo? Hoy. No esperes a mañana. Si es posible, elogia a tu hijo públicamente para que los demás vean que tu hijo o tu hija o tu esposo o tu esposa es sincera. Si a pesar de todo miente, entonces comienza por analizar estas cosas. ¿Por qué miente? ¿Por qué no es sincero? Por miedo, para llamar la atención, para defenderse o porque su baja autoestima está mal. Ahí es donde tenemos que entrar tú y yo como papá a hacer la solución a este problema. Entonces quiero ir concluyendo en algo. Tengamos algunas consideraciones a tener en cuenta como papás. Los niños de 3 a 5 años tienen una gran imaginación y a medida que maduren lo irán superando. Todo comienza aquí. Lo que ellos ven, lo que ellos están escuchando. Pero a los 7 años ya va empezando ese adolescente a pasar un periodo en su vida. A los 7 años, un niño ya comienza a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Mira la responsabilidad de nosotros como padres de cuidar, velar y de proteger. Ellos van a querer en esa edad hacer unas cosas que uno dice, ¿en qué momento hizo este muchacho eso? Pero, ¿qué queremos? Hacerles entender que es un periodo que va a ir adelante. La sinceridad no es algo que debemos esperar de los demás. Es un valor que nosotros somos los que debemos de vivir y así vamos a poder tener amigos, buenas familias, para poder convivir dentro del núcleo familiar. Todo esto, ¿qué nos va a producir? Confianza. Y esa confianza me va a traer sinceridad. Esa confianza me va a traer un fortalecimiento. La sinceridad entonces implica una relación conmigo mismo. La sinceridad implica una relación con Dios. Y ojo a esto.
Yo me puedo engañar a mí mismo, yo puedo engañar a los demás, pero a Dios no lo podemos engañar. Dios sabe cómo estamos hoy. Entonces, ojo con este consejo. La sinceridad implica una relación con Dios. Y número 3, también implica una relación con los demás. Conclusión final. Aprende a distinguir entre hechos y opiniones. Aprende a distinguir entre lo importante y lo secundario. Aprende a distinguir entre lo que debo de contar y lo que no debo de contar. Aprende a distinguir entre el momento y el día y la hora para poder hablar lo que tengo que hablar. Y sobre todo, aprende a enseñar como debe de ser. Sé determinante hoy y aprende esto. Si lo que tú sabes que lo que estás haciendo es malo, ¿por qué lo sigues haciendo? No hay como tener una paz interior de poder decir, estoy en paz con Dios, conmigo mismo y con los demás. Que nosotros podamos decir hoy voy a hacer de mi familia el mejor lugar para crecer. Por favor, comienza hoy. No esperes a mañana. El mañana es incierto para nosotros los humanos porque no sabemos si habremos de estar. Porque ¿cuántos llevan muchos días, semanas, meses, años diciendo yo voy a cambiar? Y pasaron todos esos tiempos y no has cambiado. El día es hoy. Que Dios nos guíe, que Dios nos ayude y que Dios nos dé la fuerza para poder vivir cada día como si fuera el último día de nuestras vidas. Si crees que tu programa, Construyendo Familias Sanas para el Mañana, está siendo de gran bendición o crees que te podemos ayudar conforme a la voluntad divina de Dios, puedes comunicarte a mi línea telefónica 317-4031-889 y juntos, de la mano de Dios, lo podemos lograr. Hasta una próxima en tu programa Construyendo Familias Sanas para el Mañana. Aquí empecé a vivir, aquí empecé a soñar, a hablar y a caminar. Aquí aprendí a rezar, a conocer la fe para enfrentar mis miedos. Aquí sentí el calor de mi primer amor, de mi mejor mujer, que todo lo entregó y llena de ilusión formó en su ser mi cuerpo. Aquí escuché la voz de un héroe, un gran señor que me enseñó a luchar y a conocer a Dios, tratando por igual a todos los demás, sin sentirse inferior ni superior jamás, que siempre predicó con el ejemplo. Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo. Es ese amor que es incondicional, frente a la calma o a la tempestad, el equilibrio simple y natural. Aquí empecé a vivir, aquí empecé a soñar, a hablar y a caminar. Aquí aprendí a rezar, a conocer la fe para enfrentar mis miedos. Aquí sentí el calor de mi primer amor, de mi mejor mujer, que todo lo entregó y llena de ilusión formó en su ser mi cuerpo.
Aquí escuché la voz de un héroe, un gran señor que me enseñó a luchar y a conocer a Dios, tratando por igual a todos los demás, sin sentirse inferior ni superior jamás, que siempre predicó con el ejemplo